Hola, buenas tardes. Bueno, pues gracias a todas y a todos por venir, un día en el que también hay un mogollón de cosas en Tudela y bueno, pues Tudela tampoco es tan grande y al final pues la gente se tiene que repartir, ¿no? Pero yo os agradezco de verdad que hayáis venido a la charla que organizamos, no porque la hayamos organizado nosotros, sino porque viene Julen Recodo, ¿no? que para nosotros pues es una persona muy estimada, muy apreciada y no solo por su valía, sino también por su compromiso, ¿no? Entonces, como pues, reconocimientos, pues, como muchos sabréis, pues él es Premio Nacional de Medio Ambiente, que declaró... ¿Me decías? Ah, que no se oye, más alto, vale. Ahora sí, gracias. Le otorgaron este premio en 1998, puede ser, entonces se llamaba Ministerio de Medio Ambiente, Ahora le han puesto un nombre tan raro que a mí yo le sigo llamando Medio Ambiente, o sea que... luego más tarde los periodistas del País Vasco te dieron también un importante premio en 2018. 19, vale, como divulgador, el premio de divulgación de periodismo ambiental, vale. Aparte, bueno, como profesión es químico, ha trabajado también en la docencia, pero es un fantástico divulgador y como eso, pues trabaja habitualmente, colabora en multitud de medios, ¿no? Pues desde ITV hasta El Diario, hasta el grupo Noticias. Y para nosotros, pues bueno, es un placer tenerte en Tudela y también pues para hablarnos de uno de los temas que consideramos más importantes, más relevantes, ¿no? O sea, el cambio climático es, junto con la pérdida de biodiversidad asociada a la destrucción de ecosistemas, pues dos de los temas fundamentales, ¿no? Dentro de nuestro modelo y dentro de lo que nosotros pues estamos generando y agravando, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco que hayas venido y con muchas ganas de escucharte y de aprender. Así que nada, adelante, Julen. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Se oye o no? Sí. Muchas gracias a Ecologistas en Nación, muchas gracias a Eduardo, que ha sido el interlocutor, el que me ha animado, el que me ha dirigido cómo venir hasta aquí. Bueno, en Tudela he estado en otras ocasiones, pero cada vez de Tudela lo veo como más grande, digo, ¿no? O sea, y bueno, pues con dificultades para poder venir, porque he tenido que venir en coche. En este momento vivo en Salinas de Pamplona, al lado de Noain, a 7 kilómetros de Pamplona, pero bueno, hay una autopista y por ahí me he dirigido, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos vosotros y vosotras. Bueno, veo pues alguna gente conocida que no he visto desde hace tiempo y me alegro, por así decirlo, pues un mogollón, ¿no? Como decía un poco Eduardo, bueno, ahí tenéis un título. Bueno, he hecho una presentación PowerPoint y consta como de dos partes, ¿no? Una especie de... Una primera parte que sería el cambio climático, pues a nivel un poco del planeta, bueno, cuál es la situación. Ahí he preparado pues como una especie de preguntas y me contesto a mí mismo, ¿no? Aunque realmente podéis contestar también, quiero decir, o sea que me podéis interrumpir tranquilamente a esos niveles, ¿no? Y hay una segunda parte que es la crisis climática un poco en Navarra, bueno, qué es lo que se está haciendo, cuál es el diagnóstico, cuántas emisiones hay, por así decirlo, cuáles son los sectores un poco más problemáticos y bueno, y algunos de los problemas un poco de riesgos de crisis climática que hay en estos momentos, ¿no? Porque cuando hablamos de la crisis climática muchas veces nos figuramos un poco en algunas películas en las que se veía en Alaska a los osos blancos y decíamos, joder, pues parece que van a desaparecer, ¿no? Pero que en realidad tenemos el cambio climático en la entrada de nuestras casas, quiero decir, ¿no? Y bueno, pues luego hablaremos un poco qué riesgos puede haber más importantes a esos niveles, un poco en lo que es un poco Navarra, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar un poco ya. Bueno, hay una primera, una primera diapositiva, ¿no? Y para ver un poco el contexto en el que está un poco el planeta, ¿no? Entonces, veis aquí un poco crisis ecosocial, ¿no? Una palabra compuesta de eco, ¿no? Que sería la crisis ecológica, y por otra parte el tema pues, social, ¿no? Es decir, que lo que es la crisis ecológica está asociada también a una crisis
social y a una crisis un poco política. Es una crisis de civilización. En estos momentos, pues bueno, a nivel un poco de crisis ecológica, pues bueno, tenemos una serie de problemas, ¿no? Ahí se pueden ver crisis climática, energética, contaminación, pérdida de biodiversidad. Y lo que decía anteriormente, a esto habría que unirle una crisis social. Bueno, podríamos hablar de muchos ejemplos. Hay un ejemplo muy concreto, que sería, por ejemplo, los países de lo que es el norte global, ¿no? donde vivimos. Una cuarta parte de la población, 1000 y pico millones de habitantes, pues vivimos prácticamente a costa de las 3/4 partes del planeta, ¿no? Que serían un poco, pues bueno, que son los países del sur global, ¿no? Y luego, por otra parte, una crisis política, pues bueno, tenemos un hecho muy concreto, y es las guerras que estamos viviendo, ¿no? O sea, tenemos el genocidio claro en Palestina, ¿no? A cargo del Estado de Israel y sus ayudantes, ¿no? Estados Unidos y otra serie de países, ¿no? Tenemos también la guerra de Ucrania, y tenemos múltiples conflictos, guerras un poco a nivel del planeta. Pero de eso no voy a hablar hoy, sino que voy a hablar un poco de la crisis climática, ¿no? Aquí he puesto crisis climática, crisis alimentaria, contaminación, pérdida de biodiversidad, que configuran un poco lo que llamo policrisis, ¿no? Policrisis, bueno, poli no viene de policía, sino, bueno, muchas crisis, ¿no? Crisis globales, crisis totalmente encadenadas, relacionadas, porque no se puede hablar de crisis climática sin asociar a la crisis de la biodiversidad, y viceversa. No podemos hablar de crisis de biodiversidad sino de la crisis un poco climática, ¿no? Y esto de ahora, ¿por qué hemos llegado aquí? Bueno, yo creo que hemos llegado porque tenemos un modelo de desarrollo muy desarrollista, tenemos un modelo de producción, el sistema capitalista, tenemos un consumo exacerbado, sobre todo en los países occidentales o los países un poco del norte global, que eso han llegado un poco a esta situación, ¿no? Con un planeta que en estos momentos tenemos 8.000 millones de habitantes, vamos a tener 9.000 millones en el 2050, y un planeta, por así decirlo, pues, con muchos habitantes y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, en la crisis climática a nivel mundial, bueno, podría poner muchos indicadores. No he cogido la temperatura porque, como sabéis, estos días estamos viviendo unas temperaturas como muy grandes, ¿no? Bueno, hoy 26 grados en Tudela, 25 en Pamplona. Bueno, hoy salía un dato, por ejemplo, un informe de la Organización Meteorológica Mundial, que viene a decir que se ha duplicado es decir, el nivel del mar, se ha doblado, por así decirlo, el nivel la subida del nivel del mar desde que se tiene el registro, que son precisamente en 1993. Bueno, la subida del nivel del mar tiene que ver, pues, con la elevación un poco de la temperatura, ¿no? El año 2022, bueno, pues teníamos ya una superación casi en 1,5 grados centígrados en relación con el periodo industrial, ¿no? Con el 1990, ¿no? 1,5 grados centígrados es una temperatura que se venía a decir que no había que traspasar a finales de este siglo, ¿no? Venía a decir un poco la comunidad un poco científica. Pues bueno, ya en 2022 se superaba el 1,5 grados centígrados, pero realmente en los 12 últimos meses, es decir, esa sería lo que llevamos de 2024 y 2023, ya hemos rebasado en 1,56 la de la época preindustrial, ¿no? Y otro dato importante es que la superficie del mar ha alcanzado un máximo de 2024 con 21,06. Esto es muy importante también porque, de alguna manera, bueno, en Navarra sabemos que tenemos dos zonas bien delimitadas, ¿no? La zona mediterránea y la zona norte, que ahí recibes, por así decirlo, las brisas un poco del Atlántico, del Cantábrico, y eso permite de alguna manera que esa humedad atmosférica haga que los bosques estén relativamente húmedos, ¿no? Pero con la elevación un poco de la superficie del mar, la temperatura, pues lógicamente esa temperatura se va a aumentar, y en ese sentido pues puede haber más propagación un poco de incendios, ¿no? Pero la temperatura es muy importante porque, como decía anteriormente, tiene unos efectos, subida del nivel del mar, tiene una importancia muy grande en la salud, y bueno, hay que ver un poco las olas de calor. Cada vez hay más muertos, o sea, por olas de calor. Tenemos cada vez más olas de calor al cabo de los años. Esto va a ir en aumento, por lo tanto, la elevación de la temperatura tiene mucha relación con el tema de la salud, y luego tiene también mucha relación, como sabéis, con el sistema alimentario, quiero decir, ¿no? Menos evapotranspiración de las plantas, toda una serie de problemas. A esos niveles
que bueno, que lo hemos conocido, ¿no? Y junto con la temperatura también tenemos otro problema claro, un poco de menos precipitaciones y lo que conlleva un poco a nivel de sequía, y esto lo conocéis muy bien en la Ribera de Navarra, con todos los problemas que hemos tenido un poco a esos niveles, pues bueno, pues la misma cosecha del pasado verano, de la pasada primavera y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, la crisis climática a nivel mundial, ¿qué es lo que está provocando este auge que algunos vaticinan que puede llegar a los 3 grados o más a lo largo del siglo XXI? Bueno, yo creo que está bien claro que son los combustibles fósiles, ¿no? La combustión de los combustibles fósiles, que hoy en día es el 80% del consumo energético, en líneas muy globales, está llevando un poco a que tengamos bueno, pues un problema de cambio climático, un problema de elevación de temperaturas y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Dentro de esta, luego veremos, pero dentro de esta uso y este consumo tan desorbitado de las fósiles, pues bueno, pues el problema es que hay toda una serie de multinacionales, toda una serie de empresas, toda una serie de gobiernos que no quieren abandonar un poco la senda de los fósiles, ¿no? Y de alguna manera se sigue un poco tirando de ese hilo, ¿no? Y últimamente, pues bueno, pues hay determinadas falacias en las que vienen a decir un poco de que, bueno, pues es posible de alguna manera seguir con las fósiles, pero tratando de utilizar pues, determinadas artimañas, ¿no? Ahora se han inventado, por ejemplo, Repsol y Petronor, pues los llamados combustibles sintéticos, ¿no? Los combustibles sintéticos son los combustibles que permitirían utilizar los actuales coches de combustión, pero sin los fósiles, ¿no? Con esos combustibles sintéticos, y vienen a decir que es una cosa absolutamente neutra. Es decir, eso significa que, por ejemplo, la refinería Petronor, que no sé si la conocéis, ¿no? Que es desde Vizcaya a Cantabria se ve en el término municipal de Muskiz, pues hay, utilizando moléculas de CO2, ¿no? Con toda una serie de ingredientes, pues se crean los combustibles sintéticos, ¿no? Y ahí no se emiten por la chimenea de Petronor, pero en el coche, por ejemplo, pues se siguen emitiendo, por así decirlo, gases de efecto invernadero. Pero bueno, hay cantidad de triquiñuelas para seguir un poco con la senda de los combustibles fósiles, ¿no? Bueno, la crisis climática, un informe muy importante es el 6º informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿no? Que es la comunidad un poco científica auspiciada por Naciones Unidas. Y bueno, hay un informe muy importante que es el último que hay, que es de 2021-2022, no sé, bueno, sí. Y aquí lo que se viene a decir claramente es que las causas del cambio climático son antropogénicas, ¿no? Son derivadas un poco de las actividades humanas, ¿no? En el primer informe que hizo, por ejemplo, el IPCC en 1990, perdón, se hablaba, por así decirlo, que las causas fundamentalmente eran naturales, ¿no? Fenómenos de cambio climático siempre ha habido a lo largo de la historia. Lo que pasa es que a partir de la revolución industrial es cuando realmente bueno, pues, hay una serie de actividades humanas, actividades industriales, actividades de transporte que hacen que el cambio climático pues, fundamentalmente sea derivado no por fenómenos naturales que siguen existiendo, pues, los volcanes y toda una serie de cuestiones, sino también un poco pues, por la actividad un poco humana que tenemos, ¿no? Y lo que viene a decir un poco el 6º informe también, que bueno, pues que no se puede, que para mantener un poco la temperatura de 1,5 grados centígrados que se hablaba que iba a ser para finales del presente siglo y que se ha adelantado porque ya estamos un poco en estos términos, pues será necesaria una reducción profunda, sostenida, rápida de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores un poco de esta década, ¿no? El informe este pues viene a dar un canto a la esperanza en el sentido de que todavía estamos a tiempo, pero si realmente nos ponemos la pila en esta década, ¿no? Y da la impresión de que no nos estamos poniendo las pilas porque las cosas, como luego iremos viendo a lo largo un poco de la charla, pues van en sentido absolutamente un poco contrario. Bueno, crisis climática a nivel mundial. ¿Qué umbrales se pueden franquear? Bueno, hay muchos indicadores, ¿no? Que pueden plantear un poco ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero uno de ellos es el gas CO2, ¿no? El anhídrido carbónico, ¿no? El CO2, bueno, es un gas que, bueno, que permite tener una temperatura regulada, que nos permite vivir, nos permite también la fotosíntesis, nos permite la vida en la Tierra. Pero cuando este CO2 se incrementa notablemente, ¿no? Como a través un poco de la revolución industrial, ese CO2 pues, es sumamente perjudicial y hoy en día es el principal gas de efecto invernadero que está contribuyendo a la crisis climática. Sí que hay otro gas, que es el gas metano,
que es más destructivo, pero hoy en día se emite mucho metano en los vertederos, en la ganadería, en las vacas, bueno, pero el metano todavía, bueno, pues a la medida que se va deshelando, por así decirlo, el Ártico, donde está el metano en zonas heladas, ese metano se puede salir a la superficie, ya está saliendo, y en ese sentido el metano puede llegar a ser el principal gas de cambio climático, ¿no? Pero para que os hagáis una idea un poco, en 2022 los niveles de CO2 superaron las 418 partes por millón, que es un poco la unidad de medición, frente a las 317 partes por millón en 1960, ¿no? El límite, por así decirlo, 450 ppm sería un incremento de 2 grados. Un incremento de 2 grados no lo conocemos, sería una situación muy problemática a todos los niveles, y se acentuarían pues toda una serie de efectos muy catastróficos, es decir, que la vida en el planeta en muchos sitios, la vida humana, la vida animal, la vida vegetal, no podría sobrevivir. Bueno, hay un libro muy interesante de Anchón Olave, que es guipuzcoano, bueno, pues que precisamente habla bueno, Anchón Olave ha sido asesor del Ministerio de Transición Ecológica, bueno, y en este libro habla bastante un poco de lo que supone llegar un poco a los 450 ppm, ¿no? En los niveles un poco de CO2 que estamos un poco a punto de llegar de alguna manera, quiero decir, ¿no? Bueno, luego el impacto es el mismo en los países del norte global y los del sur global. Bueno, aquí lógicamente no es el mismo, ¿no? Es decir, que las consecuencias un poco negativas precisamente están afectando más a las comunidades más pobres, vulnerables, a las que menos han causado el problema, y son los que están sufriendo las consecuencias más devastadoras, ¿no? Tenemos, bueno, Anchón Olave lo dice, hay muchas regiones en África, en Asia, bueno, en estos continentes un poco del país sur global, donde realmente bueno, pues está habiendo miles y miles de refugiados climáticos, está habiendo pues unos problemas, no hay alimentos, hay sequía, no hay agua, y bueno, y esta gente ya está sufriendo, lógicamente, es decir, se está llegando a una serie de colapsos climáticos, es decir, la gente no puede vivir en estos países. Eso lo estamos un poco viendo. Bueno, salvando las distancias, aquí no estamos en esa situación, ni muchísimo menos, pero luego ya hablaremos un poco de posibles riesgos, ¿no? Y en este escenario un poco de más de 1,5 grados, pues bueno, los países de mayor fragilidad colapsarán o han colapsado, ¿no? Entonces, bueno, sí que se habla un poco en los países occidentales, en los países como el nuestro, bueno, la península ibérica sí que es una de las zonas un poco de la Unión Europea que más puede sufrir un poco los efectos del cambio climático, o el que más prácticamente en lo que es un poco la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, todavía hay una serie de países, como decía anteriormente, del llamado sur global, que están en una situación bastante diferente a la nuestra y mucho peor a todos los niveles, ¿no? Bueno, habréis oído hablar un poco de las cumbres del clima, ¿no? El pasado diciembre se celebró en Dubái, bueno, país productor de petróleo, combustibles fósiles, la 28 cumbre del clima. Las cumbres del clima se crearon en 1992, tienen una misión como de analizar cada año, ¿no? O sea, son anuales, bueno, pues cómo va un poco la situación del cambio climático, de la crisis climática, qué medidas se pueden hacer y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Las cumbres climáticas últimamente se han celebrado en los países productores de petróleo, ¿no? Y las últimas cumbres climáticas son parecidas a un circo donde realmente hay cada vez más representantes de compañías energéticas con grandes intereses en los combustibles fósiles, más que representantes oficiales, por así decirlo, de los países miembros de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, en esta cumbre, bueno, la próxima se celebrará en Azerbaiyán, que también es otro país productor de gas y petróleo, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, pongo aquí un poco los dos acuerdos más importantes: transitar para dejar atrás los combustibles fósiles, que es una cosa como muy etérea y todo ese tipo de cuestiones. El tema de la Unión Europea, bueno, lo que planteaba sobre todo es, pues bueno, un abandono de los combustibles fósiles, pues con un calendario progresivo de abandono a esos niveles. Bueno, eso no salió porque había una presión muy grande pues, de toda una serie de países en favor de los combustibles fósiles, y se habló, pues como contraprestación, triplicar las renovables en 7 años. Bueno, las renovables en 7 años
también es un brindis al sol, porque bueno, no se podría hacer eso ni muchísimo menos, y luego veremos un poco qué papel pueden jugar las renovables y realmente si las renovables se pueden generalizar un poco su producción y su consumo a todos los niveles, ¿no? ¿Pueden actualmente las renovables cubrir de aquí al 2050 la demanda actual de energía? Bueno, no sé si voy muy rápido, me lo decís tranquilamente o me paráis, digo, y voy un poco más calmado. Bien. Bueno, últimamente lo que se habla mucho es de transición energética a un modelo 100% renovable, ¿no? Instalación sobre todo de grandes plantas de generación de electricidad a partir de la renovable, pero esto también es un poco, bueno, pues muy difícil de llegar, ¿no? O sea, de alguna manera, quiero decir, en esta transición energética hoy en día cada vez están más interesadas una serie de compañías energéticas, una serie de países, una serie de gobiernos, y el problema de las renovables en estos momentos aquí, bueno, pues tenemos renovables, ya sabéis, la hidroeléctrica, la fotovoltaica, la biomasa, la eólica. Entonces, el problema de las renovables es de que hoy en día solamente las renovables eléctricas solamente sirven para producir electricidad. Como he dicho anteriormente, el consumo eléctrico es el 20%, el resto son combustibles fósiles y esas renovables no servirían para tener. Luego las renovables bueno, necesitan una serie de materiales, esos materiales son absolutamente finitos, ¿no? Y luego para generalizar un poco el uso, pues habría que instalar a todos los niveles, quiero decir, es decir, sería sustituir un poco el 100% en unas superficies enormes, es un poco lo que de alguna manera, y luego lo veremos, un poco lo que se intenta o lo que se está haciendo de alguna manera en muchas zonas un poco de Navarra, y precisamente en zonas de superficies agrícolas de alto poder un poco productivo y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, eso pues viene a decir un poco que lo que se llama como rey, ¿no? Que no es las iniciales del rey emérito Juan Carlos, ¿no? Sino que es red eléctrica industrial, pues es un poco hacer las renovables a nivel un poco, por así decirlo, industrial, pero por otra parte eso no va a poder sustituir a las fósiles, como decía anteriormente, porque solamente sería producción eléctrica, ¿no? Bueno, todos los temas un poco que salieron, y de hecho en la cumbre de Dubái salió, pues bueno, otra vez resucitó, entre comillas, la llamada energía nuclear como una alternativa a la crisis climática, ¿no? Bueno, en la cumbre de Dubái hubo 22 estados, ¿no? que son una minoría, que plantearon un poco eso, ¿no? Es decir, impulsar un poco la energía nuclear, ¿no? Y la energía nuclear, pues bueno, tiene una serie de problemas. Aparte de la peligrosidad, está la generación de residuos radiactivos, se generan toda una serie de residuos radiactivos para miles y miles de años, ¿no? Y la energía nuclear también sirve solamente para energía eléctrica, es decir, o sea que no vale la energía nuclear, por ejemplo, para el transporte, que fundamentalmente en Navarra, por ejemplo, es por carretera, ¿no? Pues con los derivados un poco del petróleo, o sea, la gasolina, el diésel, etcétera, ¿no? Entonces, no es ninguna solución. Otra de las cuestiones es la escasez de uranio, ¿no? El uranio, por ejemplo, últimamente se ha utilizado menos que en anteriores años porque ha decrecido la energía nuclear, pero el uranio va descendiendo, es decir, cada vez hay menos uranio. Y otra de las falacias que se suele decir es que la energía nuclear puede ser la solución a la crisis climática porque no emite gases de efecto invernadero. Es cierto que en las propias centrales no emite CO2, pero para todo el ciclo del combustible nuclear significa extracción de uranio, que necesita combustibles fósiles, el procesamiento del propio uranio, luego está el desmantelamiento de las centrales nucleares y todo ese tipo de cuestiones, y entonces, claro, pues no hay ninguna solución. De todas maneras, aquí está el libro de Antonio Turiel, habréis oído hablar, es bueno, físico, divulgador científico, trabaja en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, Petrocalipsis, es un libro como muy interesante. Antonio Turiel, pues bueno, pues da conferencias por aquí y por allá, quiero decir, y bueno, pues es un activista científico a esos niveles, y bueno, pues a nivel un poco de este libro, este es el penúltimo, hay otro libro también sobre la energía muy interesante que sacó posteriormente, y aquí pues bueno, habla un poco de todo el tema de la energía, y bueno, cómo la energía nuclear pues no es ninguna alternativa ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, aquí ponía la crisis climática, algunos mitos un poco de la transición energética. Bueno, ya he comentado anteriormente algunas de las cosas, es decir, o sea, se viene a decir un poco las renovables sustituirán a las fósiles a la transición energética. Bueno, ya decía que eso es prácticamente imposible. También se habla de electrificar. Bueno, electrificar, por ejemplo,
Hoy en día una de las cosas que se puede electrificar y no se ha electrificado suficientemente, por ejemplo, es el ferrocarril, ¿no? Pero hay determinadas cosas que realmente no se pueden electrificar, ¿no? Es decir, la maquinaria agrícola, la aviación, los barcos, bueno, cantidad de cuestiones que no se pueden electrificar, ¿no? Otra de las cosas que decía anteriormente es un poco la tecnología, ¿no? La tecnología un poco nos salvará. Bueno, anteriormente he hablado un poco de los combustibles sintéticos. Otra de las cosas que, bueno, que se viene a decir un poco el almacenamiento subterráneo de CO2, que todavía no es una cosa que esté absolutamente inventada, ni muchísimo menos. Otra cosa es que se investiga a esos niveles. Otra cosa que ya procede un poco de 1992 es un poco los derechos de emisión, ¿no? Los derechos de emisión es una cosa en la cual un país, por ejemplo, puede emitir gases de efecto invernadero, pero lo puede contrarrestar con plantaciones en otra serie de países. Bueno, eso no ha resultado ni muchísimo menos. Bueno, últimamente, por ejemplo, bueno, yo no he viajado, pero bueno, lo veo un poco en mucha propaganda. En la aviación, por ejemplo, algunas compañías vienen a decir un poco de que paga €1 más y ayudarás un poco a la plantación y a reducir un poco la crisis climática, quiero decir, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues bueno, pues está utilizando esa falacia en cantidad de ocasiones, y la aviación, por ejemplo, pues bueno, es uno de los sectores pues bueno, más contaminantes, que más gases de efecto invernadero, y parece ser que en la pandemia pues no íbamos a acabar un poco con todos estos tipos de viajes, pero sin embargo después de la pandemia hemos vuelto a las andadas, es decir, que cada vez hay más vuelos a Honolulu, aquí por allá, y hay un desenfreno un poco a esos niveles, ¿no? Alguna gente, pues bueno, pues algún sociólogo o algún, bueno, viendo a decir, bueno, el problema es una válvula de escape, esto parará y tal. Bueno, no sé si parará o no parará, quiero decir, pero bueno, estamos en esa carrera un poco desenfrenada a esos niveles, quiero decir, ¿no? De todas maneras, bueno, pues sí que a esos niveles hay un artículo como muy interesante, bueno, no sé, bueno, de todas maneras tengo bibliografía que le pasa a Eduardo, es decir, que si queréis, bueno, esto mismo o una cosa más amplia, toda la bibliografía que he utilizado, la podéis llevar, pero bueno, Juan Antonio Gómez de Líbana escribe en Diario 16 un artículo muy interesante, es un profesional de la sanidad y habla un poco de todos estos mitos, un poco que, bueno, que quizá por el tiempo no sé cómo vamos, pero bueno, o sea, lo voy a ir. Tranquilo. Bien. Bueno, otra de las cosas un poco que habéis oído es un poco del decrecimiento, la alternativa y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, ya en 1972, en el Club de Roma, salió un informe en la que venía a decir un poco esa primera fase del crecimiento ilimitado en un mundo finito. No es posible, no. Eso se mantiene, pero sin embargo vivimos en un constante crecimiento un poco a esos niveles, ¿no? Bueno, lo hablan todos los países, lo habla la Unión Europea, lo habla el gobierno de Navarra, lo habla el gobierno español, lo habla todo tipo de gobiernos a esos niveles, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos seguir un poco en esa senda, ¿no? Bueno, luego hablaré un poco de Navarra, ¿no? En Navarra, bueno, pues lógicamente tiene las competencias que tiene, ¿no? Navarra está dentro de un mundo globalizado, quiero decir, ¿no? Y Navarra, pues lógicamente dice, bueno, pues nosotros en realidad no queremos crecer, ¿no? Bueno, pues eso es bastante difícil, ¿no? Otra cosa es que se pueden marcar determinadas direcciones y se puede enfocar más a una política de economía local, descentralizada, más ecológica, más de kilómetro cero, y no toda una serie de proyectos un poco desarrollistas que se están llevando a cabo, ¿no? Pues ahí estaría el tren de alta velocidad, los grandes parques de renovables, el mismo canal de Navarra, el proyecto Muga de Mina en Sangüesa y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, el decrecimiento sí que desde mi punto de vista, quiero decir, ¿no? Quizá Eduardo acaso difiere, pero bueno, eso lo podemos hablar un poco en el debate, sí que tiene unas connotaciones a nivel un poco de consigna, pues un poco complicadas, ¿no? Es decir, que la gente del decrecimiento pues lo une pues a la posguerra, ¿no? Es decir, a la penuria, al hambre, a toda una serie de cuestiones, y si no se explica muy bien, pues dices, bueno, pues ¿qué decrecimiento? Luego el decrecimiento también, hablar de decrecimiento en la selva amazónica o en determinados países del sur que no tienen alimentos y que no tienen energía y que no pueden vivir, pues es un atentado, por así decirlo, contra la dignidad y la vida de toda esa serie de personas, ¿no? Pero cuando hablamos un poco del decrecimiento, bueno, estamos hablando un poco, pues bueno, el decrecimiento un poco en sectores un poco perjudiciales para el clima, los ecosistemas, la salud, y también crecimiento
o aumento de sectores de empleo verde que aspiran a un modelo más sostenible y justo, por supuesto de cultura, por supuesto de educación, por supuesto de sanidad y todo ese tipo de cuestiones. Estamos hablando de crecimiento, pues abandono de los combustibles fósiles, abandono de la industria de armas, que cada vez precisamente está más en aumento. Estamos hablando de decrecer un poco a esos niveles, ¿no? Luego el decrecimiento está viendo ya, es decir, que cuando estamos hablando un poco de la sequía, está viendo ya un decrecer de los recursos hídricos, cada vez va menos agua, por lo tanto nos tendremos que adaptar un poco a esos periodos de menos agua, de más sequía y todo ese tipo de cuestiones. Estamos también ya decreciendo materialmente en energía, es decir, la energía es decir, hasta ahora tenemos coche, nos vamos a cualquier parte, vamos a la gasolina y hacemos el depósito, ese tipo de cuestiones, pero eso poco a poco también va decreciendo, es decir, eso no es una cosa absolutamente infinita, ¿no? Y entonces a esos niveles va a haber un decrecimiento, y en ese decrecimiento está el problema de en qué medida podemos influir, es decir, o queremos un decrecimiento tal y como plantea el sistema capitalista donde se van a salvar muy pocos, o queremos un decrecimiento más planificado, más democrático y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ponía una frase de Yayo Herrera, no sé si le conoceréis, bueno, es ecologista, es feminista, es antropóloga, y hace el prólogo de un libro, Las tres estaciones, muy interesante, no lo he traído aquí. Ese libro lo han hecho Juan Bordera, que es un periodista científico del País Valencià, Antonio Turiel, que ya he mencionado, y Fernando Valladares, ¿no?, que es biólogo del CSIC, ¿no? Y entonces aquí Yayo Herrera hace un prólogo que se publicó el otro día, me parece que en el Diario Público, y he sacado un poco esa frase que dice: habrá decrecimiento material de todos modos, puede ser un decrecimiento capitalista o puede ser uno justo, que es un poco lo que venía a decir. Bueno, de todas maneras es un tema que puede dar lugar un poco al debate un poco posterior, ¿no? Y bueno, y paso a la segunda parte, que es el cambio climático en Navarra. Bueno, en esta primera diapositiva, bueno, pongo un poco algunos hitos, ¿no? Bueno, unos hitos, aquí he puesto 2019 antes que el 2018, pero bueno, o sea, el Gobierno del Parlamento de Navarra aprobó las declaraciones de emergencia climática de 2019, ¿no? Las cosas están mal que las altas instituciones de Navarra pues aprueban emergencia climática. Luego lo veremos si fue un brindis al sol o qué fue, ¿no? En 2018, el año anterior, se aprueba el CLINA, que es la hoja de ruta de cambio climático, y aquí se plantean un poco un plan de lucha contra el cambio climático, y plantea el objetivo de reducir para 2030 un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 2005. Luego pondré un gráfico y veremos un poco bueno, si unos objetivos que son insuficientes, pero por otra parte que no se están cumpliendo absolutamente para nada, ¿no? En marzo de 2022, bueno, exactamente el día 22, que si no me equivoco es el viernes, que coincide con el Día Mundial del Agua, se aprobó la Ley Foral de Cambio Climático por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Bueno, todos los grupos, incluido Navarra Suma, que es lo que existía, partidos de izquierda. Bueno, en aquellos momentos pues estaban Podemos, Izquierda Esquerra, bueno, luego estaba el Partido Socialista, estaba también Geroa Bai, pues aprobaron, y EH Bildu, perdón, aprobaron un poco la Ley Foral de Cambio Climático, ¿no? La Ley Foral de Cambio Climático ocurrió que en una primera fase se dio un tiempo muy pequeño para hacer alegaciones, a partir de ahí hubo muchas quejas y se abrió un proceso de comparecencia en la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento Vasco, pues de colectivos, sindicatos, representantes, profesores de la universidad, científicos, bueno, personas a título individual, bueno, estuve yo también, y bueno, a partir de ahí pues sí que se mejoró algo la ley, pero a mi juicio pues es una ley absolutamente insuficiente, y que luego ha resultado ser un papel mojado, porque llevamos 2 años. Esta ley entró en vigor el 2 de abril del 2022, o sea, el 2 de abril próximo, bueno, entrará, será el segundo aniversario, y luego lo comentaré. Y bueno, el inventario de emisiones, que luego pongo un gráfico, en 2021, pues bueno, pues en vez de reducir, que es un poco lo que planteaba un poco la hoja de ruta de cambio climático, sufrió un aumento de 8,61% de emisiones con respecto al 2020, ¿no? Y en el CLINA estaba planteado una reducción del -12%, es decir, que ha habido, pues, como veis, un aumento, ¿no? Bueno, aquí es un pantallazo del inventario
de emisiones de emisiones del Gobierno de Navarra. Y aquí, para que os hagáis una idea, bueno, son datos del 2021, son los últimos que hay a nivel de Navarra, quiero decir, a todos los niveles, quiero decir, ¿no?, de emisiones, de elevación de temperaturas. Y aquí, por ejemplo, tenéis la temperatura media anual, ¿no? Entonces, claro, bueno, tenemos el 1961-1990, bueno, década un aumento de 0,17 grados centígrados. 1991-2019, 0,23 por década. 2021-2050, un futuro, 0,29 década. 2051-2080, 0,34. Bueno, hay un aumento, claro. Son décimas, ¿no? Pero las décimas son fundamentales a todos los niveles, ¿no? Para la vida de los humanos, para la vida vegetal, para la vida animal y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Como veis, un poco, eso es un poco los pronósticos, los vaticinios a nivel un poco científico, lo que se ha calculado en los modelos, ¿no?, de elevación un poco de las temperaturas, ¿no? Por eso es un poco lo que comentaremos posteriormente, un poco la política de adaptación, de cómo, pues bueno, pues podemos un poco adaptarnos, cómo podemos, adaptarnos un poco al tema del agua y su aprovechamiento ante las olas de calor y toda una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, aquí, bueno, lo que decía un poco del clima, reducción de emisiones del clima respecto a 2050, ¿no? Para 2020 había que reducir el 20%, para 2030 el 45% y para 2050 el 80%, ¿no? Y los objetivos para 2030, con respecto a 1990, marcaban una reducción del 26%. Bueno, no se está cumpliendo porque, como decía anteriormente, cada año que pasa aumentan las emisiones, ¿no? En el caso del Estado español, una reducción del 23%, está más baja que en Navarra, o sea, en cuanto a reducción, bueno, lo que pronosticaba, otra cosa es que no se ha cumplido, y en Europa menos 55%. Para que os hagáis una idea, los objetivos que se plantean a nivel de España y a nivel un poco de Navarra son muy por debajo de lo que plantea la Unión Europea, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Bueno, esto es un pantallazo también que viene a decir un poco lo que decía anteriormente, es decir, que las emisiones año tras año van aumentando. Aquí hay una serie de sectores que bueno, son los que mantienen un poco más consumo. Bueno, simplemente decir que hay dos sectores un poco que son los que más están aumentando un poco en emisiones, ¿no? Uno es el transporte, y eso es ligado un poco a que el transporte es por carretera, por lo tanto son derivados un poco del petróleo, ¿no? Y eso lo que está significando un aumento de las emisiones. El ferrocarril prácticamente es inexistente un poco en Navarra. Y otro de los sectores que está aumentando en emisiones es el sector primario, ¿no? Y fundamentalmente porque el modelo que se está perfilando, o que ya está perfilado, es un modelo agroindustrial. Un modelo agroindustrial que, como sabéis, basado en la agricultura intensiva y las macrogranjas. Eso es lo que está en el escenario frente a un tipo de agricultura y ganadería, pues más local, más familiar, más de otro tipo a esos niveles, ¿no? Bueno, aquí un poco la valoración de la Ley Foral de Cambio Climático. Bueno, aquí también Ecologistas en Acción, Eduardo estuvo también en la Comisión de Desarrollo Rural y Cambio Climático, también Ecologistas en Acción sacó una declaración un poco a esos niveles. Toda una serie de gente, a pesar de que se aprobó por unanimidad, estábamos bastante en contra de la ley, ¿no? La ley pensábamos que era absolutamente poco ambiciosa, muy insuficiente, y luego la ley tenía una serie de cosas que estaban, es decir, para que entró en vigor, pero para que se desarrollase, pues dependía un poco de toda una serie de reglamentos, de artículos, de normas, que claro, que en realidad pues era muy complicado, ¿no? Y luego veremos un poco de que se han incumplido cantidad de cosas en cuanto a la aprobación de reglamentos, es decir, teniendo en cuenta que pues los recursos técnicos y humanos del Gobierno de Navarra pues son limitados, pues eso se veía venir, quiero decir, es decir, que no se podía desarrollar unos reglamentos, aprobar unos reglamentos en el plazo de 1 año y 2 años, como se ha visto. Entonces, claro, en realidad la ley de cambio climático, o sea, entró en vigor, pero es como si no existiera en vigor, porque es que no se aplica. Mira, precisamente ayer hubo una reunión de una de las figuras de la ley, que es la creación de una comisión interdepartamental del Gobierno de Navarra. De los diferentes departamentos, con técnicos, con jefes de servicio, con responsables un poco políticos,
porque bueno, el cambio climático es una cosa transversal, no depende del medio ambiente, sino que tiene repercusiones en el transporte, tiene repercusiones en la industria, tiene repercusiones un poco en la salud. Y ayer, después de casi 2 años, que ahora el 2 de abril, se reunió esa comisión, ¿no? Otra cosa que se ha creado es la Oficina de Cambio Climático, pero todo lo demás, incluso algunas cosas positivas que tiene la ley, pues no han entrado en funcionamiento, ¿no? O sea, la fiscalidad, quien contamina más paga, el tema de la asamblea ciudadana, ¿no? Con participación ciudadana para que controle las emisiones, que controle la propia ley, bueno, toda una serie de cosas que veremos, pues no se han hecho, ¿no? Entonces da la impresión de que el gobierno de Navarra nunca se ha creído lo de la ley de cambio climático, ¿no? Sino que realmente la aprobó porque acaso había que aprobar una ley, ¿no? O sea, es decir que bueno, la última se ha hecho la vasca, que todavía es peor que la navarra, pero bueno, el gobierno español aprobó una ley antes que la navarra, una serie de comunidades, Cataluña la primera, pues aprobó una serie de leyes, y claro, si no tiene una comunidad autonómica, una comunidad foral como la de Navarra, una ley, parecía que como que estás fuera de juego, quiero decir, ¿no? Pero bueno, o sea, si se aprueba una ley que no vale absolutamente para nada, pues no sé si verdaderamente merece la pena a esos niveles, ¿no? Y entonces, claro, sí que habría que haber caminado un poco en otro tipo de cosas. Anteriormente he comentado que, bueno, pues que Navarra tiene unas competencias un poco limitadas, ¿no? O sea, lógicamente, ¿no? O sea, no podemos hacer, por mucho que quisiera el gobierno de Navarra, tampoco se puede ir muy de lejos, pero sí que se podría marcar un poco una dirección y por lo menos no estar como bandera un poco de muchos proyectos desarrollistas que se están llevando a cabo y donde realmente el gobierno de Navarra es el abanderado, ¿no? Bueno, yo vivo, como anteriormente, en la parte norte de la Sierra del Perdón, bueno, en la ribera, en la zona media ya conocisteis toda una serie de proyectos, o sea, de energías renovables, tanto eólica como fotovoltaica. El proceso siguió, y en el caso, por ejemplo, de la comarca de Pamplona, que es una zona cerealística muy importante, ¿no? De alta productividad, pues nos cascaron o nos intentaron cascar toda una serie de proyectos de energía fotovoltaica, ¿no? Sobre todo en la zona de Valdizarbe, en la parte sur del Perdón, también en la parte norte donde vivo. Y ahí, por ejemplo, pues bueno, pues lo que ocurría es, bueno, Solar y otra serie de empresas plantean una serie de proyectos, hacen un estudio de impacto ambiental, o sea, muy bueno, va a contribuir a crear puestos de trabajo, no va a tener problemas, es compatible la agricultura con la energía fotovoltaica, y de alguna manera el gobierno de Navarra es un convidado de piedra. O sea, al final el gobierno de Navarra pues, analiza un poco el estudio de impacto ambiental y precisamente tres parques fotovoltaicos en Valdizarbe, pues el Departamento de Medio Ambiente en manos de Geroa Bay pues dio el visto bueno, declaración de impacto ambiental favorable, y precisamente luego ordenación del territorio, que ahora está en manos del Partido Socialista, pues dijo que no, y dijo precisamente con las alegaciones que hicimos nosotros. Bueno, dijimos Salvemos el Perdón, que es la plataforma que creamos, ¿no? Y en la realidad uno de los argumentos fundamentales es que no se podía acabar con la agricultura, ¿no? con el cereal, con todas esas zonas de alto valor productivo. Otros eran el impacto paisajístico, otro problema, pues eso, pues que en realidad dejaban aniquilados prácticamente esas zonas, también temas culturales, el Camino de Santiago, bueno, toda una serie de cosas, y precisamente, pues bueno, hay 3 parques, por ejemplo, de solaria, los tiramos para atrás, ¿no? Pero en la parte norte todavía hay un parque todavía que tiene, creo que la declaración de impacto ambiental positivo, mayor de 50 megavatios, depende de Madrid, y todavía está un poco en el candelero. Pero ahí el gobierno de Navarra, y las veces que hablábamos y tal y cual, o sea, en realidad, o sea, prácticamente era una cosa casi de las empresas energéticas, quiero decir, ¿no? O sea, el gobierno de Navarra, o sea, no decía absolutamente nada, ¿no? Sino simplemente, bueno, los técnicos dirán, ¿no? O sea, tal y cual. Pero bueno, el problema es que el gobierno de Navarra tenía que haber dicho desde hace mucho tiempo, hacer un mapa realmente de Navarra, donde decir en qué sitios se pueden instalar y en qué sitios se pueden instalar. Bueno, eso en realidad apareció en uno de los artículos, el artículo 33 de la ley, cuando ya se habían construido cantidad de instalaciones de este tipo, y realmente, bueno, y en ese mapa, por ejemplo, pues estaba pendiente un reglamento, y ese reglamento todavía no se ha elaborado, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, aquí también planteo alguna serie de cosas que tampoco son todas negativas: rehabilitación de viviendas, autoconsumo, bueno, comunidades energéticas. Bueno, que el tema de las comunidades energéticas es
supongo que sabéis un poco lo que es, pues bueno, hay diferentes comunidades energéticas, ¿no? Entonces hay una serie de comunidades energéticas que está propiciando la Cámara de Comercio, el Gobierno de Navarra, bueno, una serie de ayuntamientos, donde esas comunidades un poco energéticas, bueno, se ha metido, por así decirlo, Edinor. ¿Y quién es Edinor? Pues es una filial de Petronor, ¿no? Y Petronor es Repsol, ¿no? Y entonces, claro, se mete una compañía energética, pero no solamente por el tema del asesoramiento, sino también por negocio, por así decirlo, energético, ¿no? Otra serie de gente planteamos comunidades energéticas de vecinos y vecinas, para vecinos y vecinas, ¿no? Y es un poco lo que tenemos nosotros, por ejemplo, en Esparza de Galar, en la Hacendía de Galar, donde realmente fue pionera a nivel de España, se creó en 2018, donde realmente bueno, pues hay asesoramiento de algunas empresas como Goyener, Son Energía y tal y cual, pero no es una cosa de grandes compañías energéticas que encima se meten en esto como nicho económico de negocio un poco a esos niveles. Bueno, pero es una cuestión que no se merece. Bueno, aquí lo que pido, ¿qué se pide al Gobierno de Navarra y tal? Bueno, pues lo que comentaba un poco del decrecimiento, que se cumpla la ley, por lo menos en los aspectos un poco positivos. Creemos en estrategias en nuestra medida más sencillas. Hace falta un verdadero plan de adaptación, que tampoco tiene un poco la ley, y es lo que decía, es decir, que tenemos una serie de problemas ya de cambio climático y habrá que ver cómo podemos un poco abordar ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, y es lo que decía, el otro día, el pasado viernes, Alianza de Clima de Navarra, que engloba pues, a 40 colectivos, ecologistas, sociales, sindicatos, bueno, pues ha hecho un informe, un estudio, que lo tengo por aquí, y en la que viene a decir un poco, en estos 2 años, qué incumplimientos ha habido del Gobierno de Navarra de las obligaciones que establecía, y se habla de 28 incumplimientos, lo que os decía anteriormente, de reglamentos, de artículos y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, eso es un poco lo que decía el titular, de que la ley un poco de cambio climático de alguna manera es un poco papel mojado, es decir, no ha servido absolutamente para nada, aunque ya decía un poco de que era insuficiente, poco ambicioso y todo ese tipo de cuestiones. Y luego 18 posibles indefiniciones de plazos en su aplicación, que era una maraña de cosas en la que no quedaba muy claro exactamente, pues bueno, pues qué plazos habría que hacer y todo ese tipo de cuestiones. Y ahí es un poco lo que, bueno, lo que se plantea es una demanda judicial al Gobierno de Navarra por el cumplimiento un poco de la ley. Bueno, no sé si voy bien de tiempo o tendría que estar, bueno, bien. Entonces, bueno, yo lo que sí quería hablar es un poco de los riesgos un poco que hay un poco en Navarra. Bueno, hay muchos riesgos, pero quería sacar un poco como dos riesgos un poco importantes, ¿no? Uno de ellos un poco, que he estado hablando de alguna manera, es el agua y su aprovechamiento, ¿no? En estos momentos el consumo de agua, el 80% del consumo de agua en Navarra se lo lleva la agricultura, ¿no? Los regadíos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces sí que bueno, todos los estudios un poco científicos que hay del propio Gobierno de Navarra y todo ese tipo de cuestiones es que los recursos hídricos van a decrecer, vamos a tener cada vez menos precipitaciones, ¿no? Y por otra parte esas precipitaciones cada vez van a ser como más violentas, ¿no? No sé si acordaréis que en el 2021 pues prácticamente Navarra se inundó, o sea, hubo unas inundaciones, a pesar de que también tuvo momentos de sequía y de falta de agua y de falta de lluvia, de precipitaciones, pues en un momento determinado hubo precipitaciones muy grandes, ¿no? Esa es un poco la tendencia general que va a haber. Precipitaciones cada vez más reducidas, pero cuando se dan, pues que provoquen muchos problemas. Como sabéis, bueno, pues continuamente, bueno, pues estuvieron las inundaciones de Tafalla, pero bueno, ha habido inundaciones cada 2 por 3. Aquí tenemos el río Ebro, tenemos el río Arga, tenemos Pamplona, zonas inundables, toda una serie de cuestiones que son muy problemáticas desde el punto de vista un poco de inundaciones. Y luego otro de los temas es el consumo de agua. Lógicamente, en la medida que van a decrecer los recursos hídricos, pues habrá que ver un poco, bueno, pues qué política un poco hacemos a esos niveles, ¿no? Una cuestión yo creo que fundamental en una gestión sostenible del agua es que haya agua para abastecimiento, ¿no? Y otro para respetar un poco los caudales ecológicos de los ríos, ¿no? Pero cuando hablamos de grandes consumidores es la agricultura, y yo no estoy hablando de acabar con la agricultura ni muchísimo menos, ¿no? O sea, pero habrá que ver exactamente cómo nos podemos adaptar un poco a esa situación, ¿no? Y a esos niveles, pues bueno, pues habrá que estudiar muy detenidamente, quiero decir, ¿no? Porque no va a haber agua absolutamente para todo, ¿no? Y entonces habrá que ver qué superficie agrícola es la recomendable, qué tipo de cultivos
tiene que haber y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque cuando se construyó Itoiz, cuando se construyó el canal de Navarra, se pensaba que el agua era infinita, ¿no? Y que iba a venir agua absolutamente para todo, ¿no? Y ahí tenemos cantidad de zonas donde se plantaron el maíz, que es una zona pues bueno, un cultivo pues, recomendable para zonas húmedas, ¿no? Pues la parte norte de Navarra, la zona de Guipúzcoa, bueno, el País Vasco y tal y cual, ¿no? Pero claro, eso por ejemplo pues no tiene como mucho sentido, ¿no? Y últimamente además, pues claro, pues está, bueno, cada vez aumentando, por así decirlo, pues la agricultura un poco de regadío, ¿no? En detrimento un poco de secano, tiene mayor productividad. Y hoy día, pues en España, en cantidad de zonas de Andalucía, de Almería, de todas las zonas, lo que son los fondos de inversión, prácticamente los que están un poco comandando un poco todo este tipo de agricultura. Claro, ahí a los fondos de inversión les importa un poco tres narices absolutamente todo, ¿no? Ellos van al negocio, es decir, si pueden explotar y sacar máximos dividendos económicos en un año, eso está muy bien, luego que se vaya, que no existan acuíferos, que no exista agua y todo ese tipo de cuestiones y a esos niveles. Por lo tanto, un tema fundamental que va a haber es un poco el agua y lo que hay que asegurar, por así decirlo, lo que decía anteriormente, del abastecimiento, los caudales ecológicos y todo ese tipo de cuestiones. Eso sí que va a ser un problema muy importante. Es el tema de los grandes incendios forestales, ¿no? Bueno, como sabéis, Navarra tiene una gran masa forestal. Muchos de estos bosques, pues bueno, se benefician, lo que decía anteriormente, un poco de la atmósfera húmeda que viene del Atlántico, muchos de estos bosques, pero en la medida que pueda haber un déficit de vapor de agua, pues bueno, pues puede haber más propagación de grandes incendios. Bueno, incendios, bueno, pues los grandes incendios que estamos viendo un poco en las películas, en la televisión, en todo ese tipo de cuestiones, muchos de ellos tienen que ver con zonas de mucha aridez, con zonas mediterráneas, ¿no? Y bueno, pues los grandes incendios pues, los hemos visto un poco por allá, ¿no? Pero estamos teniendo incendios, por ejemplo, en las masas boreales, ¿no? En los bosques boreales de Canadá, quiero decir, en otra serie de zonas donde realmente no tienen nada que ver un poco con lo que es las características un poco mediterráneas. Bueno, eso es una de las cosas que va a ir, por así decirlo, en aumento. Y va a pasar un poco en Navarra. Ya no va a ser un poco la negligencia que puede darse en la maquinaria agrícola y tal y cual, sino que puede haber grandes incendios forestales, pues por la situación un poco climática que se está generando. Y van a ser, y va a la redundancia, grandes incendios forestales que van a tener enormes problemas a esos niveles, es decir, que no va a ser un poco zonas muy acotadas, ¿no? Sino cada vez un poco zonas más amplias, ¿no? Y esos niveles, pues con los incendios forestales, pues sabéis un poco las tragedias humanas que hay, los problemas un poco en la agricultura, en la ganadería, todas las mermas un poco a esos niveles que puede ocurrir, el tema de la madera, el tema de los propios bosques y lo que significa un poco los bosques en todos los sentidos, desde el punto de vista de las olas de calor, desde el punto de vista de la humedad, desde el punto de vista de cantidad de aspectos, ¿no? Y bueno, no sé, la verdad es que acabo prácticamente aquí. Bueno, aquí tenéis un poco mi contacto, mi email, mi teléfono. Bueno, no tengo ningún problema para contestaros a cualquier cuestión que creáis un poco oportuna. Y bueno, esto es una concentración, creo que es en el Ayuntamiento de Pamplona, que se hizo pues en alguna de las batallas un poco contra la crisis climática y todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, pues nada más, o sea, ya me pongo a vuestra disposición. No sé, impresionante. O sea, sí, no, la charla ha sido breve, pero no has parado. Hablas muy rápido. Entonces, la cantidad de datos que has aportado, pues es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, si alguien desde el público quiere hacerle alguna pregunta. Sí. Buenas tardes. Gracias por venir aquí a contarnos todo esto, pero la verdad es que yo me voy preocupado porque no sé cuál es la fiabilidad de toda la información que nos has dado, porque, claro, estás hablando siempre de que no se cumplen todas las previsiones, que vamos a un escenario cada vez muchísimo peor. Entonces, ¿cómo tenemos que organizarnos? Si el gobierno no nos defiende ni puede hacer nada, tendríamos que organizarnos a nivel ciudadano, ser más críticos y vigilar más que
en fin, que todas estas medidas se vayan cumpliendo. Sí, bueno, los datos que he dado, bueno, no son míos, son de la comunidad un poco científica, ¿no? A nivel un poco general del IPCC, de científicos un poco de Naciones Unidas, y luego pues datos un poco que se corresponden, digo, pues con lo que es España, con lo que es Navarra y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí que es verdad que las cosas, bueno, pues van mal, quiero decir, ¿no? A esos niveles, ¿no? Pero también un poco, bueno, lo que dice un poco el IPCC, pues viene a decir que todavía bueno, hay esperanza, ¿no? Si realmente se ponen en marcha medidas muy contundentes y de mucha contención y ya, ¿no? Y no se puede esperar absolutamente nada más, ¿no? Sí que bueno, pues en los países un poco donde vivimos, ¿no? Los países occidentales, ¿no? Que le llaman un poco del norte global, bueno, por una parte están los gobiernos, por una parte están las multinacionales, las compañías energéticas, lo que es un poco el sistema capitalista, ¿no? Pero a nivel un poco de la población, de la ciudadanía, bueno, hay un ecologista de Ecologistas en Acción, bueno, pues poeta también, matemático, profesor de la universidad, Jorge Riesman, no sé si habéis oído hablar de él, pero bueno, Jorge Riesman, yo lo conozco desde hace muchísimos años, viene a decir un poco que los habitantes un poco del norte global, de aquí, llevamos como vidas imperiales, ¿no? Es decir, que vivimos un poco pues, con cantidad de privilegios. Es verdad, nosotros tenemos muchos privilegios en relación con el grueso de los habitantes de la Tierra, es decir, con esa gente tan vulnerable, tan pobre, con tan pocos recursos de los países que llamamos un poco del sur global, ¿no? Dentro de esa vida imperial, o dentro de esos habitantes del norte global también hay gente muy vulnerable, ¿no? Gente muy pobre, gente sin recursos, gente que vive en la calle, que no tiene, y bueno, hay gente que no tiene vivienda y que no tiene, por otra parte, que llega justo a fin de mes. Por lo tanto, eso de las vidas imperiales, estamos hablando un poco de importantes sectores, quiero decir, los mayoritarios, ¿no? Que somos los que, de alguna manera, nos estamos viviendo a costa de los demás, de esas 3/4 partes, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que tenemos una responsabilidad. Claro, si hablamos un poco de responsabilidades, pues creo que los que aquí presentes no tenemos la misma responsabilidad que Repsol, que Petronor, que Exxon, que toda una serie de compañías energéticas, que son los que están generando fundamentalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, claro, nosotros, pues lógicamente, claro que nos tenemos que organizar y tenemos que secundar toda una serie de cuestiones, pero claro, frente a estos problemas, pues la verdad es la respuesta pues es la que es, ¿no? Yo me acuerdo un poco, bueno, voy a poner 2 ejemplos que no quiero que no me hagáis una comparación exclusiva porque entonces la cago, ¿no? Pero bueno, o sea, en principio con el tabaco, ¿no? O sea, es decir, o sea, bueno, pues el tabaco ya sabéis que, bueno, aquí estaríamos fumando, ¿no? Bueno, yo no he fumado en la vida, pero bueno, estaríamos fumando en el bar también, tal y cual, poco a poco, de repente, pues bueno, ya en sitios públicos y en lugares, pues bueno, establecimientos hosteleros, tal y cual, no se puede, ¿no? Luego ha aparecido, pues, el tabaco mata y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, pues de alguna manera todavía habrá que avanzar mucho a esos niveles, quiero decir, ¿no? Ahora se está planteando pues, incrementar, que en las terrazas no se pueda fumar, o toda una serie de cuestiones, ¿no? Pero bueno, eso por ejemplo, pues bueno, pues fue una batalla que el tabaco, digo, pues eso, que mata, quiero decir, ¿no? Bueno, mata muchas más cosas, pero también eso, ¿no? Y luego lo de la pandemia. La pandemia, por ejemplo, pues bueno, pues estuvimos un tiempo, quiero decir, bueno, pues obligados a lo que fuera, pero estuvimos recluidos de alguna manera en casa y bueno, pues bueno, hubo lógicamente pues personas, quiero decir, que hicieron su agosto, pero aparte de su agosto, digo, que salieron y tal y cual, pero bueno, ahí resistimos, pero luego la sulta y luego, es decir, que pudimos ante un peligro de miles y miles de personas que morían, este tipo de cuestiones, ¿no? Pues bueno, de alguna manera, pues bueno, pues por la crisis climática, bueno, yo creo que la crisis climática hoy en día todavía la vivimos como muy lejos, ¿no? No creo que la vivimos como los osos polares de Alaska que van muriendo, pero todavía se vive muy de lejos, ¿no? Y la respuesta de la ciudadanía pues es muy débil, ¿no? Si fuese muy fuerte, pues el gobierno de Navarra hubiera tenido que hacer cumplimiento de la ley, hubiera tenido que hacer una ley más ambiciosa y todo ese tipo de cosas.
es la realidad en estos momentos, digo, ¿no? O sea, un hecho, digo, y no quiero hacer ninguna crítica, bueno, una crítica lo puedo hacer, digo, pero la ley se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos. Yo estuve hablando con todos, estuvimos en la comisión, bueno, el día que me tocó a mí, y bueno, también Eduardo y todo ese tipo de cuestiones, y claro, pues en muchas cosas era una especie de cálculo electoral. Bueno, pues es que habrá que probar, es que si no digo que no, o sea, joder, pues es que los de la derecha de Navarra Suma van a decir que no, luego dijeron que sí, y entonces cada uno luego tal y cual. O sea, te quiero decir que, bueno, no sé, también es verdad que, por poner un ejemplo, yo me llamó la atención que en la comisión, por ejemplo, cuando fui yo, pues prácticamente, o sea, no hubo preguntas, o sea, de una serie de grupos, o sea, prácticamente hubo solamente 2 grupos, ¿no? Y luego, lo que me han comentado, por ejemplo, muchas veces, algunas otras personas en otras comisiones, por ejemplo, asuntos sociales, pues hay un debate, hay preguntas, hay no sé qué, no sé cuál, pues el cambio climático, como si nada, ¿no? Entonces, bueno, pues el cambio climático, bueno, yo ya lo he pintado como está, creo que las cosas están muy mal y a esos niveles, pues bueno, pues la respuesta es muy floja y la clase política pues está en consonancia con esa respuesta también. La clase política podía ser vanguardia, podía ser líder y tal y cual, pero bueno, realmente yo he dicho una cosa que creo que no se lo creen, digo, todavía la crisis climática a esos niveles. No sé si te he respondido o qué, pero... La percepción que tengo es que tenemos que ir a un escenario de continuos desastres ecológicos para que la gente diga, joder, aquí algo tenemos que hacer, sí, porque ya no hay vuelta atrás. Sí, sí. Sí, alguna gente no lo veremos, pero bueno, sí, lo de los desastres, bueno, esos desastres ya está viendo ya, ¿no? Es un poco lo que decía, en África, en Asia, bueno, hay gente, los refugiados climáticos, la gente que no puede, que muere, quiero decir, a esos niveles, pero está por el tema del clima, quiero decir, ¿no? Pues yo permitidme que, pero permíteme tú también. Sí, no, ¿cómo lo vas a permitir? O sea, yo me niego a caer en la desesperanza. No. Me niego. O sea, yo soy un optimista convencido y creo que, por supuesto, no es que me haya caído de un guindo o haya nacido ayer mismo, pero porque veo las dificultades, ¿no?, de cambiar de rumbo 180 grados el barco en el que estamos, pero sí creo que es posible hacer cambios. Es decir, tú hablabas de lo del tabaco. Joder, ¿por qué no se prohíbe la moda de una temporada? Esa moda de una temporada. ¿Por qué no se prohíbe lo de los envases de un solo uso? Sería sencillísimo, ¿no? Entonces, eso genera un montón de emisiones de gases de efecto invernadero. Sería una reducción importante. No se trata de atacar a la industria de la moda, ni a la industria de los envases, sino de que se racionalice. Entonces, yo creo que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? O sea, yo creo que la cosa está, bueno, complicada, pero me niego, ¿no? O sea, creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir presionando. Desde luego que el papel de los gobiernos es importante, pero más incluso creo yo que es el papel de las empresas. Los gobiernos, al fin y al cabo, son meras marionetas, lo digo así. O sea, son los que manejan todo. Son meras marionetas. Lo he dicho otras veces, a mí me ha costado mucho hablar del término capitalismo. No por mi ideología, que siempre ha sido anticapitalista, sino porque estoy en un colectivo que en principio tiene que huir de los conceptos políticos, de las ideas políticas y de las afinidades políticas, ¿no? Pero es que es inevitable acabar hablando de capitalismo, y de capitalismo de sistema devorador, extractivista, pero bueno, o sea, yo quiero hacer un alegato de esperanza de que tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir presionando. Me daban ahí, me pedían paso. Pues de optimista eres. Uno levantaba la mano, no sé. Yo no lo levanto, pero sí se pregunta. Yo creo que lo que es necesario es mucha más pedagogía, porque en la calle yo creo que la gente no es consciente de hasta qué punto estamos metidos con el tema del cambio climático. Las empresas tienen lobbies, la industria, ahora con hay una charla también sobre la agricultura,
las protestas de los agricultores, pues una de sus demandas era que no prohibieran los fitosanitarios que estaban utilizando. Y ya la Unión Europea les había dicho, vale, tranquilos, que en esto os hacemos caso, porque... Y luego se supo también que había negociaciones con la agroindustria previas a las movilizaciones de la agricultura, por las cuales ya se estaba negociando que no se iban a hacer esas restricciones, ¿no? Y la cuestión es que la ciudadanía no hacemos presión, no hacemos lobby, no hacemos manifestaciones, no nos movilizamos. Sale un futuro vegetal o sale alguno haciendo alguna cosa un poco disruptiva y enseguida, así no se hace, les atacamos, pero el resto tampoco nos movemos ni hacemos nada, ¿no? Luego, pues eso también con lo de la agricultura, esto de las tractoradas. Otra de las demandas no es la derogación de la Agenda 2030, ¿no? Que es una de las medidas como esta del clima, ¿no? de la ley de cambio climático de Navarra, que es muy tímidas, ¿no? Medidas muy tímidas, medidas muy que no son, o sea, que desde los científicos, el mundo ecologista, las vemos totalmente insuficientes porque se debería avanzar mucho más. Sin embargo, están generando una reacción, ¿no? Por parte de... Entonces creo eso, que haría falta un poco, no sé cómo, llegar a más población, hacer más pedagogía, llegar más a la gente joven, que poca gente joven se ve y son los que más se van a afectar. Julen, joder, tú eres divulgador. Los que hacen todos y todas divulgadores, creo, ¿eh? Sí. Los que tenemos cierta inquietud y cierta preocupación por lo que está pasando, porque eso, porque... ¿Cómo ves? Yo estoy de acuerdo con las dos intervenciones. La primera de Eduardo, estoy totalmente de acuerdo, digo, ¿no? O sea, que hay que hay esperanza, quiero decir, ¿no? Y hay que seguir un poco luchando a esos niveles, ¿no? Sí que es verdad que algunas veces un poco, cuando he hablado un poco del decrecimiento y tal, claro, quizás estamos hablando de una sociedad, no digo utópica, pero una sociedad muy, muy diferente a la que tenemos en estos momentos, ¿no? Y eso, pues bueno, no se hace en 2 días, pero sí que es verdad que lo que comentaba él, una serie de medidas sí que se pueden llevar a cabo y eso permitiría de alguna manera un poco aliviar o reducir un poco la crisis energética, ¿no? Hay cantidad de ejemplos y yo creo que muy interesantes, el tema del despilfarro alimentario. En estos momentos hay hambre y no es un problema de alimentos, sino de redistribución, ¿no? Y cantidad del 30% un poco de los alimentos se va a la basura a nivel un poco del planeta, ¿no? O sea, eso indica un poco, y el tema alimentario pues significa, lógicamente, pues más energía. Otro que comentábamos es la moda rápida. Bueno, en estos momentos en la cabeza no tengo la cantidad de ropa que se echa, ¿no? O sea, el otro día, no sé si El País o no sé qué, hablaba de un 6 a un 11% que prácticamente compras y no se utiliza, quiero decir, ¿no? Bueno, tenemos también el tema de la reducción del automóvil, quiero decir, ¿no? Bueno, pues no, yo he venido un poco de coche, tengo un coche, quiero decir, a niveles, ¿no? Pero bueno, pues coche, por ejemplo, pues en Pamplona, quiero decir, pues no tiene sentido utilizar el coche, ¿no? O sea, puedes ir andando, puedes utilizar el autobús y todo ese tipo de cuestiones, y ahí se puede reducir cantidad de petróleo a esos niveles. O sea, otra cuestión, la obsolescencia programada, quiero decir, a esos niveles, quiero decir, ¿no? Hay cantidad de medidas que intermedias, por así decirlo, frente a esa sociedad un poco que decía, entre comillas, utópica, que se puedan poner un poco en marcha, ¿no? Y luego lo que comentabas tú, yo creo que es muy importante. La Agenda 2030, bueno, yo no sé, en Navarra no lo he oído, en el País Vasco tampoco, sí que en otras zonas un poco de España, pues se arremetía con la Agenda 2030. Yo creo que había también ingredientes un poco políticos, de algún sindicato, de extrema derecha, de partidos de derecha. Navarra sí que las pancartas han aparecido. No me he dado cuenta. Bueno, 2030 es una agenda, digo, bueno, pues de derechos humanos, ¿no? Una agenda que, pues eso, pues plantea, pues eso, acabar con el hambre, con la pobreza, bueno, pues contra la crisis climática, bueno, toda una serie de agendas y claro, ahora, por ejemplo, con todo el tema, pues en los agricultores y ganaderos ha habido unas reivindicaciones absolutamente justas, pero por otra parte, pues claro, el malo de la película parece que son las medidas ambientales, el cambio climático, la Agenda 2030, cuando realmente, bueno, pues la agricultura va a depender de eso. Es decir, eso es un poco lo que decíamos, es decir, que si van a decrecer los recursos hídricos es por la crisis climática, y a esos niveles
pues bueno, y si queremos contaminar, pues eso, más pesticidas, pero eso, una agricultura en esos términos no tiene ningún futuro, quiero decir, a esos niveles, ¿no? Y luego desde el punto de vista, pues bueno, yo sí que me he dedicado, bueno, entre otras cosas, quiero decir, al periodismo ambiental, y bueno, fue uno de los pioneros de APIA, que es la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, que se creó en 1995, que englobaba el periodismo ambiental. En aquellos momentos el periodismo ambiental no era lo que es ahora, ¿no? El periodismo ambiental es como mucho más amplio, y entre otras cosas un poco el periodismo ambiental, las premisas o los ingredientes o las características un poco que se renuevan cada año, sí que hay un tema importante, es decir, es muy difícil. Es decir, muchas veces nos han llamado y nos siguen llamando catastrofistas, ¿no? Es muy difícil decir, hay que hacer un diagnóstico preciso, y el diagnóstico es muy malo, ¿no? Y yo creo que lo he pintado un poco a esos niveles. Pero también hay que dar aspectos un poco que conlleven un poco, no la inacción, sino la acción, ¿no? Y entonces hay que lanzar un poco también mensajes positivos de que se puedan hacer cosas interesantes y que van a proporcionar un mayor bienestar un poco para las personas, ¿no? Es decir, si solo decimos que las cosas están muy mal, pues claro, la gente dice, bueno, pues nos vamos al colapso, quiero decir, ¿no? Entonces ahí es importante, Diego, decir que hay cosas que se pueden hacer, que van a ser un poco cosas como muy positivas, y que hay alternativas y que hay soluciones, porque lo demás, como decía anteriormente, o sea, la gente, o sea, no va a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, cuando decimos un poco, bueno, pues en las ciudades o en Tudela o lo que fuera, bueno, pues o en la medida de las posibilidades, pues reducir un poco el transporte privado, el automóvil y todo ese tipo de, siempre y cuando sea posible, quiero decir, bueno, pues hay que decir un poco lo que ganamos un poco reduciendo eso, lo que ganamos en salud, lo que ganamos en menos contaminación atmosférica, lo que ganamos un poco en que la calle sea nuestra, ¿no? Porque en los municipios, y cada vez más se han creado una serie de municipios donde el rey es el coche, digo, y esa es la realidad, y donde hay cada vez aceras más estrechas, donde no hay árboles, donde en esas aceras encima están cogidas por las terrazas de bares, ¿no? O sea, y entonces, claro, o sea, cuando eso debiera de ser para los ciudadanos, para las ciudadanas, para que realmente podamos hablar, para que no tengamos estrés, para que realmente podamos vivir, ¿no? Pero eso realmente no, o sea, es decir, la vida es el coche, digo, ¿no? Y a esos niveles, ¿no? Entonces hay que volver a un poco a ese tipo de cuestiones donde realmente, bueno, pues indiquen mensajes positivos de lo que podemos ganar con este tipo de medidas, que por otra parte tampoco son muy costosas a esos niveles, bueno, al revés, o sea, van a ser mejores, quiero decir, o sea, va a ser menos gasto, digo, en fósiles y, bueno, y también en hospitales y todo este tipo de servicios de salud y todo ese tipo de cuestiones. ¿Y quién tiene que implementar esas medidas? El gobierno, las empresas. Hasta ahora estamos viendo que no lo están haciendo. ¿Cuánto tiempo tenemos para esperar a ver si lo hacen? A ver si nos escuchan. Sí, bueno, el tiempo sí, bueno, lo que dices es muy esto, bueno, el tiempo es limitado, digo, pero yo no voy a hacer, decir, bueno, pues tantos años, de decir, bueno, pues es cosa de 2 o 3 años, no, faltaría más, no creo que nadie lo, bueno, no sé si se lo puede decir, bueno, las cosas, pues eso, pues el tiempo es muy limitado, bueno, lo dice el panel, el IPCC, viene a decir un poco, ¿no? Es fundamental esta década, el tiempo se agota, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, sí que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir, y luego pues exigir a los gobiernos y a todas las empresas y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, no sé si te he respondido, bueno, o sigue porque quieres hablar, ¿no? No, quiero decir, estamos diciendo que nosotros lo único que podemos hacer es exigir y esperar a que tomen las medidas, ¿no? Tanto las empresas como los gobiernos. Sí. Lo único que nos queda a nosotros es protestar. ¿No? Bueno, protestar, bueno, sí, protestar, exigir y movilizarnos, ¿no? Pero también yo creo que también tenemos que ser ejemplarizantes, digo, ¿no? Por lo menos la gente más concienciada, en el sentido de que vamos a ver, podemos un poco decir, ¿no? Bueno, vamos a ver, el 99% estamos en desacuerdo con las empresas energéticas y los gobiernos. Entonces, se trata de desplazar a ese 1% que son los gobiernos y las empresas, y ya hemos ganado, por así decirlo, el poder, y ya realmente, pero bueno, o sea, estaríamos dispuestos a cambiar también nuestra vida, quiero decir, estaríamos dispuestos
a decir, bueno, o sea, basta ya, que tampoco podemos seguir, o sea, haciendo lo que hacían nosotros y nosotros los hemos bastado. Es decir, lo que quiero decir que también tenemos que ser ejemplarizantes un poco en nuestra vida cotidiana. Quiero decir, nosotros, lógicamente, pues lo que decía un poco de la utilización del transporte a pie y del transporte público, ¿no? O sea, en detrimento del transporte privado. Pero también un poco pues en la gestión de los residuos, quiero decir, ¿no? Bueno, o sea, el reciclaje se ha demostrado que no es la única alternativa. Está la reducción, está la reutilización. Bueno, o sea, hay cantidad de aspectos un poco en donde tenemos que modificar un poco nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestro consumo, también nuestra cultura, bueno, cantidad de aspectos, digo, a esos niveles que hay que modificar. Yo creo que es como decíamos, bueno, o sea, claro, ¿cómo abordamos un poco la problemática? Bueno, yo creo que hay que abordando, digo, en lo local y en lo global. Es decir, decimos, bueno, pues en lo local vamos a ver si nosotros tiramos. Bueno, no, o sea, podemos hacer muchas cosas, pero también está un poco lo global, un poco a nivel planetario y todo ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Desde atrás, por favor, los que vayan a hablar, levantáis la mano. Eva, que te me has colado. José Miguel llevaba la mano, ha pedido antes. Sí. Yo, una cosilla, aunque ya me habéis medio contestado, pero yo quería saber si tú conoces que en medios oficiales o instituciones oficiales se llegue a hablar de racionamiento, y te quería preguntar si eso es posible, si es un camino muy peligroso, y luego si es posible aplicarlo en diferentes países con diferentes situaciones socioeconómicas. Racionamientos de usted tiene 1000 kilómetros cada 5 años de avión, o no puede tener más de un coche por familia, el consumo energético, de agua, no sé. Bueno, yo cuando hablo un poco del decrecimiento, he hablado un poco de un decrecimiento un poco planificado y democrático, quiero decir, ¿no? Frente a un decrecimiento dictatorial, bueno, donde un sector de la población absolutamente minoritaria pues siga acampando un poco a sus anchas, ¿no? Entonces, a esos niveles, quiero decir, bueno, pues un decrecimiento planificado hay que hacerlo, quiero decir, ¿no? Claro, lo que dices un poco del racionamiento y todo ese tipo de cuestiones, bueno, la cosa es que va a llegar momentos en que por narices va a haber ese racionamiento. Es decir, cuando llegamos a una situación en la cual no hay más energía, pues bueno, pues lógicamente, o sea, no habrá más energía, no habrá forma de llenar el depósito del coche, no habrá forma, no tendremos calefacción. O sea, que decir, frente a esa situación tenemos que ya ir decreciendo, ¿no? Es un poco lo que es necesario un poco hacer, es decir, o sea, y podemos decrecer en cantidad de cosas sin volver a las cavernas, ¿no? O sea, es decir, o sea, hace ya muchísimos años, cuando las centrales un poco nucleares y todo ese tipo de cuestiones, se decía, bueno, pues alguna serie de partidos en el poder en la que decían, bueno, en realidad los ecologistas lo que quieren es pues que volvamos un poco a la vela, no quieren tal y cual. O sea, no estamos hablando, es decir, hoy en día el decrecimiento, el consumo energético se puede decrecer en cantidad de cosas y teniendo un bienestar, o sea, y un consumo y un confort bastante considerable, ¿no? Y entonces, claro, frente a esa situación un poco de decrecimiento un poco impuesto, por así decirlo, es necesario un poco ir de crecimiento y todo ese tipo de cuestiones. El racionamiento, pues como sigamos así, llegará, porque llegará, o sea, porque no va a haber más energía a esos niveles, por ejemplo. Sí, que es mejor planificarlo que no demos de sopetón, ¿no? Sí, el problema, José Miguel, es que, claro, nosotros estamos hablando de un decrecimiento ordenado, un decrecimiento planificado, pero hay ciertos sectores que a eso no le interesa, y es precisamente otro de los temas de los que también no has nombrado, ¿no? Ese otro movimiento, el ecofascismo, que precisamente lo que pide o lo que busca es que pues, un pequeño porcentaje de la población mundial viva a costa de la mayoría, ¿no? O sea, actualmente pues, Estados Unidos consume 5 planetas al año, España alrededor de 2,5. Me gustaría a mí saber qué porcentaje es ese, pues en el sur global o en Latinoamérica, ¿no? O sea, en África o en Latinoamérica, ¿no? Ese es otro de los peligros, que mientras nosotros estamos abogando o luchando porque haya una planificación para que se redistribuya la riqueza o los bienes, pues otra pequeña minoría no quiere.
y quiere seguir viviendo pues a costa de no solo del planeta, de los recursos finitos, sino de la mayoría de la población mundial. Miguel. Sí, yo quería decir, bueno, lo has pintado un poco jorobado, como está la cosa, vamos. El tema de la ley de cambio climático, la ley foral, pues da pena oír lo que dices, que es una ley que no era demasiado buena, pero por lo menos si la aplicasen, bueno, ¿no? Pero encima ni eso, ¿no? En Tudela tenemos lo mismo, tenemos un plan de acción por el clima y la energía sostenible que el Ayuntamiento aprobó hace 2 o 3 años, no sé, participamos algo. Total, lo han guardado en una estantería, a ver, tampoco era maravilloso, pero podía estar bien, tiene medidas, tiene cosas que se podían hacer. Yo creo que la concejala de Medio Ambiente igual ni sabe casi que existe, lo estoy exagerando, pero desde luego no se lo mira, o sea, no, en fin. Y otros concejales y concejalas del Ayuntamiento que igual cortan más el bacalao, urbanismo, otro tipo de cosas que parece que están más en cosas más gordas, pues es que de verdad que esos ni se lo sabe. Entonces, eso es así. Le he pedido la palabra cuando ha dicho esta moza de qué podemos hacer y tal. A mí se me ocurre siempre que podemos hacer 2 cosas fijo y que las hacemos todos los días. Primera, comprar. Todos y todas compramos. Entonces, podemos tener Iberdrola o podemos tener pues, Gara Energía o Som Energía o tal. Coño, pues ya estás comprando a un sitio diferente. Podemos comprar ecológico en el Mercado, en el Eroski, en el Mercadona o en el Carrefour. Elegimos dónde compramos. Bueno, generalmente elegimos, tenemos la suerte que podemos comprar y sin problemas, y supongo que lo de la sala, pues todavía podemos seguir comprando más o menos lo que queremos y donde queremos. Los días compramos y votamos cada X tiempo, también eso se puede hacer. O sea, ayer en la charla que hubo de los tractores, el campo, tal, pues hablaba de la PAC y todas las políticas europeas, que ahora parece que la derecha y la extrema derecha se ponen de mano de los agricultores y las enarbola, joder, todas las políticas europeas están marcadas por la derecha desde hace un montón de tiempo en el campo, ¿no? Entonces dices, pues bueno, también se puede votar al gobierno de Navarra, se puede votar a los ayuntamientos y hay partidos que no favorecen para nada esto. A ver, que es difícil que los políticos respondan del todo, pues todos y todas lo sabemos, pero algunos responden y algunas bastante mejor que otros para estos temas. Y si no se lo creen, y es que la derecha esto no se lo cree, o sea, no se lo cree ni por el foro. Y la izquierda tampoco. Bueno, unas sí, otras no. Eso podemos opinar. Ahora van a ampliar el aeropuerto de Barajas, que es una contradicción. Están diciendo que hay que viajar menos y te doblan el aeropuerto. Y el de Barcelona. Claro. Entonces es que ni la izquierda ni la derecha. Esto está complicado. Esto que comentas, ahí compartió un día por Twitter Luis González Reyes un estudio que hablaba sobre los efectos de las acciones individuales. O sea, ya estaba un estudio científico, ¿no? Y decía que cuanto más se quedaban en meras anécdotas la acción individual, que los cambios pues, tienen que ser estructurales de sistemas. Pues, y luego, en cuanto decías, hay que dar mensajes positivos, sí, pero hay que decir que se pueden hacer cosas, pero que hay que presionar muchísimo para que se lleguen a hacer, ¿no? O sea, que piensen, que se dediquen presupuestos, que se hagan estudios de impacto. ¿Alguna preguntita? Yo lo que quería decir es un poco que mensajes positivos, o sea, que no podemos solamente hacer una labor de denuncia, ¿no? Que hay que plantear un poco alternativas, soluciones y que hay cosas un poco que se pueden hacer. Y luego también a nivel un poco del periodismo ambiental hacer apología, por así decirlo, de cosas interesantes que se han llevado en otras zonas, digo, ¿no? de interés, ¿no? Y hay experiencias un poco positivas a esos niveles, quiero decir, ¿no? Pero bueno, no, de acuerdo con lo que dices. Yo sobre todo, no sé, te quería decir, desde luego, cuando nombrabas, ¿no? El proceso de participación y sobre todo de consulta, que de participación no hubo, pero de consulta posterior sí, a la elaboración de la redacción de la Ley Foral de Cambio Climático, y una de las cosas que estaba acordándome ahora de que fui allí y les dije, mira, he venido aquí con un montón de folios, pero es que voy a pasar de ellos. O sea, yo lo primero que tengo que deciros es que falta honestidad. En este proyecto de ley falta honestidad. Porque tú lees
de las primeras frases, ¿no? O sea, dice, la temperatura del planeta se está elevando. ¿Cómo que se está elevando la temperatura? Está claro que la estamos elevando nosotros, ¿no? Entonces, si falta ya esa falta de honestidad en el enfoque que tiene que marcar toda una serie de pautas para resolver la problemática, pues andamos mal, ¿no? O sea, entonces, yo creo que hay que ir inherentemente a la pieza angular de todo esto y decir, el problema, pues bueno, no es que seamos nosotros, es el modelo que nos hemos dado para funcionar y tenemos que cambiarlo en gran parte. O sea, no sé, creo que es complicado, pero tenemos que intentarlo. Bueno, si desde el público no tenéis más preguntitas que hacerle a Julen, pues bueno, oye, os agradezco. Vamos a darle un fuerte aplauso. Yo de verdad te agradezco mucho que hayas estado en Tudela y bueno, pues os invito a nuestros próximos actos. Ya estamos trabajando ya en las jornadas El Valor de la Huerta, 2 charlas para principios de abril y una marcha ciclista reivindicativa. Muy bien, gracias.